Hola, ¿cómo están? Pues vamos a dar inicio justamente a la materia que estamos viendo en este momento, que es la parte de estadística. Vamos con la segunda sesión y bueno, es una parte importante que vamos a ir retomando y que bueno, vamos a dar una parte de introducción para recordar cuáles son los aspectos en los que se aplica, cuáles son algunas herramientas y poder ir definiendo algunos conceptos básicos de la estadística. Vamos a mencionar cuáles son los ejemplos que se van a estar trabajando para el ámbito educativo y obviamente también pues vamos a identificar cuáles son las necesidades, cuáles son las aplicaciones, cuáles son esas estrategias que pues sí tenemos que ver la relación entre la estadística y la educación, porque pues nosotros imaginamos o pensamos que estudiando en el área de pedagogía, de la educación y en el ámbito de, por ejemplo, la parte de la psicología no tiene nada que ver con la estadística, con números, con matemáticas. Sin embargo, pues vamos a darnos cuenta que no es una realidad. Vamos a identificar que hay muchos elementos, muchos conceptos, herramientas y que obviamente, pues si nosotros valoramos cada uno de estos aspectos, pues vamos a dar continuidad a estas herramientas para poder brindar un apoyo a nuestros estudiantes, identificar necesidades, desarrollar estrategias y obviamente, pues ampliar ese contexto educativo. Pues vemos que precisamente la estadística se aplica en la educación para analizar datos, identificar patrones y tomar decisiones. Esto ayuda a mejorar la calidad de vida de los estudiantes, tanto en la vida personal como profesional. Si nosotros verificamos la aplicación de la estadística en la educación, pues vamos a darnos cuenta que nos ayuda a recopilar datos porque pues los recursos didácticos, la financiación o el financiamiento de algunos resultados, las evaluaciones que son los exámenes, las tareas, cuáles son algunos aspectos importantes. Analizamos los datos porque obviamente pues las pruebas y las evaluaciones se identifican patrones de tendencias del aprendizaje. Se toman decisiones basadas en la información obtenida. También se ajustan los métodos y estrategias de enseñanza para atender mejor las necesidades de los estudiantes. Entendemos que desde pues hace mucho tiempo nosotros como impulsores del área pedagógica, pues vamos a ir trabajando con muchos elementos y que a través del tiempo, pues vamos a ir implementando nuevas herramientas tecnológicas. Sabemos que precisamente cada aspecto, pues en el ámbito educativo tiende a tener como ese aspecto plus, donde también pues va a servir mucho a la investigación educativa. Dentro de lo que nosotros podemos observar y recordar, la importancia precisamente de tener una buena investigación educativa, pues nos ayuda a identificar los problemas, nos ayuda a establecer aquellos elementos de los intereses, de las competencias, y aunque nosotros verificamos este tipo de herramientas, pues sabemos que precisamente si nosotros trabajamos en el ámbito educativo, pues vamos a ir verificando, pues cuáles son esas herramientas que necesitamos, identificando que pues en el diferentes contextos o ámbitos educativos, pues vamos a verificar que si nosotros entendemos la importancia de cada una de estas partes, pues vemos que la estadística como rama o ciencia matemática, pues se define como un sistema o método usado en la recolección, organización, análisis y descripción numérica, pues de varios datos, de varios elementos, pero que al final, pues nosotros también tendemos a analizar estos conceptos. ¿Por qué? Porque pues nosotros tenemos que conocer cómo se obtienen ciertos resultados, cómo se van a ir valorando y obviamente pues la estadística no goza de buena reputación en la educación escolar, porque incluso educadores matemáticos en formación y en ejercicio muestran debilidades en la disciplina.
Sabemos que el estudio de las matemáticas pues busca identificar los significados precisamente de algunos maestros en las matemáticas de forma inicial y en relación con la importancia a la educación estadística y características. Su perspectiva sobre imitaciones en el proceso formativo, pues entonces tiene que ver con el área de materiales y métodos. Este estudio pues llega a ser cualitativo porque se evalúa y algunos participantes pueden identificarlos, bueno, sus necesidades se identifican mediante resultados o incluso algunas discusiones o observaciones. Sabemos entonces que precisamente si nosotros analizamos este tema, pues las matemáticas escolares, principalmente la matemática moderna, procura formar estudiantes reflexivos, capaces de interpretar la realidad a partir de la información matemática, con una visión crítica. Este ideal aplica para todos en las áreas disciplinares, incluidas la estadística. Sabemos que en este caso la circunstancia a los lineamientos del pensamiento aleatorio, cuyo fundamento curricular se basa en construir conocimiento contextualizado donde los contenidos estadísticos se relacionan con situaciones y vivencias reales. La estadística es crucial como parte del diseño del currículo escolar. Sin embargo, su enseñanza afronta tropiezos numerosos. Muchas veces los contenidos del área no son bien enseñados por los profesores, enfocados en aspectos numéricos o algorítmicos desprovistos de contextos. De ahí que en las corrientes de investigación sobre el área han conducido la reflexión a la necesidad de reestructurar el proceso curricular y del aprendizaje a la disciplina. Entendemos también que donde las capacidades desarrollan conocimientos y creencias del profesorado, pues cobran un valor elevado. Sabemos entonces que precisamente en las últimas 2 décadas se han promovido la alfabetización estadística. Desde la formación inicial, para ello se ha incluido tópicos estoclásicos en el currículum de todos los grados de escolaridad. Entendemos que el sistema educativo, principalmente en el ámbito de la parte estadística, está pues relacionado y que la enseñanza se basa en formar el pensamiento aleatorio que le permite al estudiante abordar escenarios de azar, riesgos o ambigüedades, formular predicciones o solucionar problemas basándose en sistemas de datos, conteos y la experimentación. Las competencias estadísticas son esenciales para el desarrollo cotidiano de cualquier ciudadano. Esto les permite construir el pensamiento crítico sobre la realidad y toma decisiones informadas con base en datos que ésta proporciona. Es necesario entonces que la formación en estadística fomente la alfabetización en el área, otorgando a las personas herramientas de análisis de la información dentro de su contexto real, lo que conduce a formar ciudadanos, en este caso con cuidado de una alfabetización en la parte matemática con una apreciación de cuándo y cómo pueden aplicar la estadística en su vida y con la habilidad de pensar fenómenos en términos probabilísticos. Esto demanda que las prácticas educativas procuren el desarrollo de competencias para que el estudiante tome una postura crítica acerca de su conocimiento y de la manera en la que lo aplica cotidianamente. Por ello,
la apreciación del saber estadístico involucra las formas de interacción que tienen el profesionado. Entonces, pues entendemos precisamente que todo ello supone que el docente sea competente tanto en el saber disciplinar como en el manejo de las conexiones, interpretaciones y formas en las que este conocimiento pues se relaciona en general. Entonces, pues vemos o identificamos precisamente que la parte de la realidad tiene que ver con la realidad del estudiante para despertar su compromiso y también pues de algunos estudios que han revelado que los profesores en el aula se enfocan en realizar preguntas más orientadas a estimular procedimientos en ausencia de contextos reales que en un razonamiento estadístico de orden superior. En cierta medida, las experiencias matemáticas en educación básica y secundaria son primordiales, intuitivas, vinculadas con el manejo de objetos concretos y con la acción en circunstancias específicas, lo que refuerza la idea de que la culturización de la estadística debe promoverse desde los grados elementales de formación. Es sabido que gran cantidad de estudiantes consideran sentirse en cierta parte, pues una situación cognitiva y afectiva al momento de encontrarse con la formación, porque pues sabemos que muchos de ellos quisieran evitar la asignatura. ¿Cuántos de nosotros realmente pues nos llama la atención las matemáticas, los números? Creo que muchas veces de cada 10 niños, pues 7 no les gustan las matemáticas y son pues principalmente una de las materias que tiene mayor índice de reprobación. Sin embargo, en ocasiones el mismo docente es quien propicia esta reactividad de un producto de bajo nivel de preparación, lo que limita la posibilidad de promover en sus estudiantes la habilidad de pensar estadísticamente. Los estudios refieren que la enseñanza del área pues sigue teniendo como eje el dominio de conceptos, procedimientos y representaciones gráficas. Las tareas de la asignatura suelen orientarse a procedimientos algorítmicos y los docentes pues formulan preguntas que privilegian respuestas exactas o aplicación de procedimientos, es decir, que poco se fortalecen y mueven las respuestas críticas a través de interrogantes generadores de pensamiento crítico reflexivo. Con frecuencia, la información impartida por los docentes sigue bajo el direccionamiento de un aprendizaje cargado de conocimiento sin contexto. Entendemos que promovido quizá desde las mismas instituciones de formación profesional, pues se cambian porque un problema mayúsculo, perdón, radica en que muchos docentes que imparten el curso de estadística en la educación formal no son competentes para esta área, arrastrando con tal limitación desde la formación inicial, y estas limitaciones suelen estar medidas por sus propias barreras conceptuales del educador. Entendemos entonces que precisamente pues es uno de los impactos inmediatos que se reflejan en el tipo de educación que ofrecen a nivel escolar, puesto que la enseñanza se torna superficial en tanto no es esperable que un docente proponga actividades reflexivas y críticas a partir de conceptos y tareas que él mismo no ha construido bien y que por ende considera difíciles. En gran medida, la formación curricular de los profesores es responsable de que no aborden
con profundidad analítica los contenidos estadísticos, siendo necesaria la actualización del profesorado en el manejo de dichos contenidos. La formación en matemáticas, por lo regular, implica asumirla como una ciencia formal y exacta, cuya enseñanza se realiza bajo un modelo transmisivo. De esta manera, las partes o las creencias sobre la naturaleza determina que las matemáticas son trasladadas a una enseñanza de la estadística, descontando su naturaleza estoclástica. Entendemos entonces que el método que se va a utilizar, pues es un enfoque cualitativo, por medio del cual aborda un programa profesional, en este caso de las matemáticas. Sabemos que, bueno, cada uno de estos recoge la información y se emplean elementos indispensables para que podamos manejar estos procesos. Entendemos que, bueno, posteriormente se procede a que se verifique la técnica y análisis del contenido matemático, a partir del cual se organiza la información sobre la base de la identificación de dimensiones o categorías interpretativas que se conciben a priori en función de los objetivos de investigación y de su concordancia con la teoría del respaldo, es decir, la evidencia previa en relación con el fenómeno de estudio. Desde esta lógica, entendemos o se realizan las significaciones de la información textual, la cual se denominará en esta herramienta, pues precisamente una narrativa. Entendemos entonces que hay significados de gran importancia en la parte de la estadística, que hay categorías, que hay una descripción y que existe un amplio criterio de elementos con valor social, educativo, articulación de las matemáticas, se hace una muestra, precisamente se manejan diferentes estrategias en el aula y obviamente tiene un grado de complejidad los temas que se van a ir enseñando poco a poco. Ahora, dentro de los temas que nosotros tenemos que ver, precisamente en la parte de estadística como una herramienta fundamental, es la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Y entonces, pues entendemos precisamente que la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un valor en un conjunto de datos, mientras que la frecuencia relativa es precisamente mientras que la proporción que representa esa frecuencia es una parte a un todo. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un valor o modalidad de una variable o atributo. Se puede usar para ordenar los datos estadísticos en una tabla de frecuencias. La frecuencia relativa precisamente es la frecuencia que se divide por el número total de datos. Se expresa en porcentajes. Se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos. Entendemos entonces como un ejemplo es que si un estudiante de secundaria tiene las calificaciones 18, 13, 12, 14, 11, 08, 12, etcétera, entonces la frecuencia absoluta es 11, que es precisamente las veces que pues se encuentran más, ¿no? La frecuencia relativa de 11 es 0.22 porque corresponde a la división que se hace precisamente entre el número y las veces que aparece. Ajá, entonces, bueno, entendemos que la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite algo y la frecuencia relativa es proporcional a la que presenta la absoluta en relación con un total. Entendemos que es una información que tal vez no es tan clara o no entendamos tan bien. Sin embargo, vamos a verificar
que precisamente pues estos elementos se manejan con algunos elementos principales de acuerdo a las necesidades o estructura de lo que se pretende establecer. Entendemos entonces que, bueno, primero que vamos a identificar, pues vamos a hablar un poquito acerca del concepto de frecuencia, que es un concepto básico para el manejo de lo que viene siendo precisamente una parte de las matemáticas. La frecuencia o distribución de la frecuencia, pues tiene que ver precisamente con algunos elementos, pues que se tienen en cuenta y que obviamente pues es la acumulación de una suma y que los valores pues vienen a manejarse repetidas veces o que tal vez es un número total de datos. Vamos a hablar un poquito acerca de algunos autores, por ejemplo, Irene Benyoch, que dice, o en este caso menciona, que el conjunto de lo que vienen siendo los elementos matemáticos, pues también tienen que ver con una colaboración del mundo que se rodea y que obviamente es una parte de pensamiento diferente para poder identificar las necesidades. Sabemos que esta autora pues tuvo que ver una relación con un sistema matemático que obviamente también pues se trabajaba esa parte en cuestión a lo que viene siendo pues las necesidades estadísticas. Sabemos entonces que pues precisamente se muestran en una tabla y de forma ordenada un conjunto de datos y cada uno de ellos se le asigna una frecuencia, que en pocas palabras son las veces que se repite un número de datos. Y ya que vimos los tipos de frecuencia, pues vamos a mencionar la descripción de cada uno de estos. La frecuencia absoluta, pues son los números, es el número de veces que se repite el número en un conjunto de datos. Entendemos también que pues la parte de la frecuencia absoluta pues tiene que ver, o en este caso es la suma de las frecuencias que se están obteniendo. Y la frecuencia relativa, pues precisamente corresponde a las veces que se repite un número en un conjunto de datos respecto a un total, pero aquí se va a identificar porque siempre va a manejarse en porcentajes. Y la frecuencia relativa acumulada, como su nombre lo dice, pues es la frecuencia que se va concentrando. Ahora, vamos a tomar como ejemplo un salón de clases e imagina que eres un profesor o profesora de biología de 20 estudiantes y tienes las notas finales del semestre. ¿Cuál va a ser el paso número uno? Reunir todos los datos en una tabla. Paso número dos, crear una nueva tabla en la primera columna. Ubicar las notas del 1 al 10 de menor a mayor y en la segunda columna escribe la cantidad que se repite cada nota, llamada en estos datos frecuencia absoluta. Paso número 3. Hasta aquí tienes una tabla de frecuencia sencilla, pero también puedes agregarle una columna más para calcular la frecuencia absoluta acumulada, que son sus valores y se obtienen sumando los datos en diagonal. Por ejemplo, el primer número siempre va a ser igual al primer dato de frecuencia absoluta, en este caso el cero. Luego vamos a obtener el segundo dato que se necesita sumar en cero con los dos, que es el segundo número de la frecuencia absoluta y justamente el que está ubicado de forma diagonal. Entonces, cero más 2, pues nos va a dar 2. Y el cuarto paso sigue sumando los números en diagonal y ahora es el turno de 2 más 1, ya nos da un 3. Y continuar así hasta llenar la columna. Paso número 5. Una forma de verificar que la suma es correcta es obteniendo como número final la cantidad de datos que tienes. En este caso sería igual a 20, porque son las notas de 20 estudiantes.
La frecuencia relativa y la frecuencia absoluta pues manejan precisamente algunos elementos diferentes. Por ejemplo, en este caso, pues la frecuencia relativa toma cada dato de la frecuencia absoluta y se divide entre 20, que son los aspectos que se sumaron, que es la cantidad de datos totales que así se tienen. Se realiza una división hasta obtener todos los datos y al final la suma de estos valores debe de dar 1. Sabemos entonces que la frecuencia relativa acumulada debe sumar los datos en diagonal como se hizo frecuentemente en la frecuencia absoluta acumulada. Entonces el primer número siempre va a ser igual al primer dato de la frecuencia relativa, en este caso que es 0. Luego, para obtener el segundo dato, pues se necesita sumar el 0 con el 0 más 1, que es el segundo número de la frecuencia relativa y justamente es el que está ubicado de forma diagonal. Y así vamos a ir trabajando con cada uno de estos aspectos para obtener precisamente buenos resultados. Así es fácil y se puede crear una propia tabla de frecuencias, precisamente reuniendo los datos y organizarlos, que es la parte fundamental, así como calcular la cantidad de veces que se repite un dato para obtener la frecuencia absoluta, sumar los valores diagonalmente para obtener las frecuencias acumuladas y la frecuencia relativa se expresa en porcentajes. Ahora pues ya tenemos cuáles son los elementos más importantes, ya se maneja lo que son las tablas y obviamente pues aquí estamos verificando la parte sintetizada de la frecuencia relativa y de la frecuencia absoluta y que obviamente hay varios tipos de frecuencia relativa porque nos va a permitir varios aspectos. La relativa, pues se calcula dividiendo la frecuencia absoluta del evento entre el número total de la muestra. Y obviamente con esto, pues vamos a obtener ya resultados. Dentro de estos resultados, pues vamos a hablar un poquito acerca precisamente de la representación gráfica, histogramas, polígonos de frecuencia y ojivas. ¿Qué son estos elementos? Bueno, pues vamos a hablar un poco acerca de esta parte. Como bien dice que es una representación gráfica, pues una representación gráfica es cuando vamos a dar una parte visual de aquellos resultados que se estuvieron trabajando y que obviamente pues tenemos que nosotros dar a conocer para obtener resultados o forma de trabajo. Nosotros sabemos que precisamente, pues algunos aspectos que se han estado verificando, pues son herramientas que se van a ir trabajando y obviamente pues darle continuidad. Entonces, pues vamos a hablar precisamente de estas representaciones gráficas. Sabemos que en la parte que nosotros estamos trabajando, pues vamos a identificar o hablamos de las tablas de frecuencia, porque estas tablas o los valores contenidos en las mismas también pueden ser representadas en diferentes tipos de gráficos. Un histograma es la representación gráfica de una tabla de frecuencias. El histograma puede ser de frecuencia absoluta en frecuencia relativa, de frecuencia absoluta acumulada y de frecuencia relativa acumulada. Más profundamente, el histograma de frecuencias es una representación visual de los datos en donde se evidencian fundamentalmente tres características: forma, acumulación o tendencia posicional y dispersión o variabilidad. Un polígono de frecuencia es el nombre que recibe, en este caso, pues una clase de gráfico que se crea a partir de un histograma de frecuencia. Los histogramas emplean columnas verticales para reflejar las frecuencias.
Los polígonos de frecuencias se forman uniendo los puntos más altos de cada una de las columnas del histograma. Podemos observar que el polígono de frecuencia es la línea roja que une el centro de cada barra de histograma y que pues solo se ha reflejado el histograma para una mayor comprensión del concepto que se desea ilustrar. Por último, hablaremos de las ojivas. Una ojiva se utiliza para representar una frecuencia similar al polígono. Ajá, entonces pues es como un aspecto similar. Sin embargo, pues se acumula o se forma, se construye uniendo los puntos más altos de cada columna. Uniendo los puntos, pues vamos a ver que se arma un histograma de representación de las frecuencias acumuladas. Al estar construido en función de las frecuencias acumuladas, permite ver cuántas observaciones se encuentran por encima o debajo de ciertos valores, en lugar de solo pues exhibir los números asignados a cada intervalo. En este caso, la ojiva es la línea que se marca y que obviamente pues ha dejado el histograma por las razones o por dos razones. Visualizar un histograma de frecuencias acumuladas para tener una visión más clara en la que se representa la ojiva y entendemos que también se visualiza claramente lo que se conceptualizó antes. Por ejemplo, se pueden ver rápidamente que hay 8 secciones con 39 alumnos y que obviamente pues esto es como una secuencia de resultados. Cabe destacar que las ojivas también se pueden hacer a la inversa, comenzando con la mayor información de la parte de una frecuencia menor. Estos tipos de gráficos son muy útiles y son fáciles de representar cuando estamos trabajando con tablas de frecuencia. Entonces, pues entendemos precisamente que cada uno de estos elementos o herramientas, pues las vamos a poder utilizar e implementar de acuerdo a nuestras propias necesidades. ¿Por qué? Pues porque tal vez nosotros nos vamos a dar cuenta que existen como varias herramientas y que precisamente el histograma pues nos maneja porque es un conjunto de rectángulos y donde cada uno de los cuales representa un intervalo de agrupación. Sus bases son iguales al intervalo de clases empleadas en la distribución de frecuencias y las alturas son proporcionales a la frecuencia absoluta. En este caso, pues podemos ver que puede ser relativa o puede ser absoluta. El histograma es apropiado para datos continuos medidos en una misma escala y se emplea cuando un diagrama de tallo o de hoja es tendencioso por construir. De igual manera, pues puede ayudar a detectar observaciones atípicas y cualquier brecha entre los datos. Entonces, pues entendemos que precisamente hay varios elementos donde corresponde a la forma, pues, de algunos elementos de la variabilidad debido a las causas aleatorias. A su lado, pues, se puede apreciar a lo mejor una curva, una frecuencia simétrica o en forma de campana. Se caracteriza porque las observaciones, pues, también tienen que ver con algunas frecuencias y que obviamente pues de ahí se maneja un polígono de frecuencia. Un polígono de frecuencia es un gráfico que se obtiene uniendo con segmentos de recta los puntos que tienen proporcionalmente como abscisas a las marcas de clase y como ordenada la frecuencia respectiva.
Se cierra en ambos extremos a las marcas adyacentes con frecuencia cero. Las características de los polígonos de frecuencia pues no muestran frecuencias acumuladas, ni tampoco se refieren a los tratamientos que en este caso pues manejan los datos cuantitativos. Entendemos que el punto con mayor altura representa la mayor frecuencia y que obviamente pues en este caso es alinear estos elementos para obtener un dato global del gráfico. Entendemos que la parte de la ojiva, pues precisamente que es un polígono de frecuencia acumulada, es decir, en las abscisas se colocan los límites superiores de cada intervalo de clase y en las ordenadas se coloca la frecuencia acumulada absoluta o relativa de la clase. La ojiva es útil para calcular el número o el porcentaje de observaciones correspondientes a un intervalo determinado de la variable. Entendemos también que se calculan los porcentajes o distribución de los datos. Las características de la ojiva son que muestran frecuencias acumuladas. Se refieren al tratamiento de datos cuantitativos. El punto de inicio equivale a una frecuencia cero, pero el punto final equivale al 100% de los datos. La interpretación, la información de las ojivas, pues dadas sus ventajas, se representa con frecuencias acumuladas y las ojivas se convierten en una herramienta vital para el análisis estadístico. Entonces, bueno, pues entendemos cuáles son cada uno de estos aspectos y que obviamente pues estas representaciones gráficas van a ir cambiando, como por ejemplo pues el diagrama de árbol, como su nombre lo dice, pues es una aplicación donde precisamente pues entendemos cuáles son las herramientas fundamentales y que se utilizan para determinar todos los posibles resultados. Se llama también de árbol porque pues es un cálculo probabilístico que requiere conocer el número de objetos que forman parte del espacio muestral. Ejemplo, si Juan tiene 3 pantalones y 2 camisas, basta con multiplicar 3 por 2, 6, y son 6 posibilidades de las que se pueden manejar. El diagrama de árbol es una representación gráfica de los posibles resultados del experimento, el cual consta por una serie de pasos donde cada uno de los pasos tiene un número finito de manera de ser llevado a cabo. Se utiliza en los problemas de conteo y de probabilidad. Y entonces entendemos que precisamente el diagrama de frecuencia, por lo general, se utiliza para representar las variables discretas por medio de líneas verticales cuya altura estarán dadas por los valores de las frecuencias, ya sea absoluta o relativa, o por medio de líneas horizontales que dan, en este caso, la sensación de peldaños en una escalera. También muestran la interacción de un conjunto de objetos en una aplicación a través del tiempo. Entendemos como un ejemplo que en un concurso de bioestadística las notas se toman del 1 al 5 y el resultado de la nota final de 30 alumnos en una asignatura pues es las veces que pueden multiplicarse o que pueden aplicarse. Dentro de la parte del histograma en estadística es una representación gráfica que es una variable de forma de barras donde la superficie de cada una de estas proporción es frecuente en los valores representados. Sirven para obtener una primera vista general o panorama de la distribución de la población o la muestra respecto a una característica. Se toman datos del ejemplo anterior.
En el caso del polígono, como ya lo manejamos, pues es la frecuencia y con este nombre que recibe es una clase de gráfica que se crea a partir de un histograma de frecuencia. Estos histogramas emplean columnas verticales para reflejar las frecuencias. El polígono de frecuencias es relacionado uniendo algunos puntos de mayor altura. Sabemos entonces que, es decir, podríamos establecer que un polígono de frecuencia es aquel que se forma a partir de la unión de los distintos puntos medios de la cima de la columna que configuran lo que es un histograma de frecuencia. Este se caracteriza por utilizar siempre lo que son columnas de tipo vertical y porque nunca deben haber espacios entre los que son unas y otras en las ciencias sociales y en las ciencias naturales. También en las económicas es donde son más frecuentes y se hace uso de estos mencionando los histogramas, ya que se emplean para llevar a cabo la cooperación de los resultados y que pues son procesos determinados. Se toman los datos de una forma gráfica y de frecuencia. Y obviamente pues entendemos también que hay como algunos elementos que no se mencionaron, como son los pictogramas. Un pictograma es un signo que representa las cantidades estadísticas por medio de dibujos, esquemáticamente un símbolo, objeto real o figura. Es el nombre con el que se denomina a los signos de los sistemas alfabéticos basados en dibujos significativos. Un pictograma debería de ser eternamente, pues, comprensible con solo tres elementos, que es el diseño de un pictograma, deberían suprimirse todos los detalles. En la actualidad es entendido como un signo claro y esquemático que sintetiza un mensaje sobrepensando la barrera, en este caso del lenguaje, con el objeto de informar y o enseñar. Tenemos otro aspecto que es el cartograma. Un cartograma es un mapa, diagrama o la representación de una formación estadística por medio de mapas que muestran datos en cantidad asociados a respectivas áreas mediante la modificación de los tamaños de las unidades de enumeración. La información es aportada mediante la distorsión de las superficies reales, utilizando cada superficie de enumeración como un símbolo proporcional, el cual aumenta o disminuye en función de los valores correspondientes. Las gráficas utilizadas en los informes estadísticos pues son diagrama de barras, que también conocido como diagrama de columnas, es una forma de representar gráficamente un conjunto de datos o valores y está conformado por barras rectangulares de longitudes proporcionales a los valores representados. Los gráficos de barras son usados para comparar dos o más valores. Las barras pueden orientarse vertical u horizontalmente. El diagrama circular, pues son las gráficas circulares, también llamados gráficos de pastel y gráficas de 360 grados, y los recursos estadísticos que se utilizan para representar los porcentajes y proporciones. El número de elementos comparados dentro de un gráfico circular pueden ser más de 5 y los segmentos se ordenan de mayor a menor, iniciando con el más amplio a partir de las 12. En este caso, como un reloj, una manera fácil de identificar los segmentos es sombreando de claro a absoluto.
donde el de mayor tamaño es el más claro y el de menor tamaño es el más oscuro. Al igual que en la gráfica de barras, el empleo de tonalidades o colores facilita la diferenciación de los porcentajes o proporciones a diferencia de otros tipos de gráfico. El gráfico circular no tiene ejes X o y se utiliza en aquellos casos donde interesa no solo mostrar el número de veces que se caracteriza o atributos de manera tabular, sino más bien de manera gráfica, de tal manera que se pueden visualizar mejor la proporción en que aparece una característica respecto del total. En el caso del diagrama lineal, como su nombre lo dice, pues los datos forman puntos y todos los puntos de la misma serie se unen mediante una línea. De ahí su nombre. Cada valor aparece representado por un punto en el que la intersección entre los datos del eje horizontal y los del eje vertical en el diagrama lineal, pues representa la información comparando las clases y frecuencias, que en este caso pues son las que se están trabajando. En cierta forma, el polígono de frecuencia corresponde a un diagrama lineal y esto pues decide precisamente a qué se utiliza este tipo de diagrama para obtener la gráfica de la información. En otras ocasiones, la comparación de las cuales son números con respecto a números. En este caso, pues vemos también que son a lo mejor los resultados de las calificaciones y que a lo mejor también pues se trabaja con algún otro elemento. La gráfica de Gantt. El diagrama de Gantt es una popular herramienta gráfica cuyo objetivo es mostrar el tipo de dedicación previo para diferentes tareas y actividades a lo largo de un tiempo total determinado. A pesar de esto, el diagrama de Gantt nos indica las relaciones existentes entre actividades, siendo especialmente útil para mostrar la relación que existen entre el tipo dedicado de una tarea y la carga de un trabajo que supone. Una de las limitantes es que no muestra la relación de dependencia que pueda existir entre grupos de tareas. Los diagramas de Gantt fueron ideados por Henry L. Gantt en 1917, un año antes de la creación del método de aprendizaje por proyectos, con la intención de ofrecer un método óptimo para visualizar la situación de un proyecto. Y sabemos que precisamente la parte estadística y la parte que nosotros estamos manejando, pues tiene que ver también con otros conceptos. Uno de esos conceptos que se van a estar manejando en la parte de la estadística precisamente son las medidas de tendencia central. Entonces, pues vemos que las medidas de tendencia central son parámetros de tendencia o medidas que se centralizan en un número ubicado hacia el centro de la distribución de los valores. Una serie de observaciones en las que se encuentra ubicado el conjunto de datos. Ahora bien, pues entendemos o tenemos que ir como diferenciando estas características y estas tendencias. Las medidas de tendencia central son datos que informan cuál es el centro en el torno al cual se ubica un conjunto de datos. Estas se utilizan principalmente para resumir la información. Las medidas de tendencia central son fundamentales en el análisis estadístico para identificar el valor que se representa dentro del centro de un conjunto de datos. En ocasiones hay que analizar variables que presentan muchos datos diferentes. En este tipo de situaciones es preferible calcular cantidades que ofrezcan la información resumida sobre la materia.
como sucede con las medidas de tendencia central, también llamadas medidas de centralización. Las medidas de tendencia central son parámetros estadísticos que señalan cuál es el centro del conjunto de datos o muestras. Se trata de herramientas muy empleadas ya que resumen un conjunto de datos en un solo valor significativo en el análisis de todo un bloque de la información y proporciona una visión generalizada sobre el mismo. Cuando trabajamos con un conjunto de datos numéricos, resulta clave entender cómo se relacionan entre sí. Una medida básica es la medida, que en este caso, pues vamos a ver que es la parte de la media que se obtiene al sumar todos los valores y luego dividirla entre el número total de datos. Sin embargo, cuando analizamos una serie de datos, no solo nos interesa el promedio, sino también evaluar en qué ocupa la posición central. Esto es especialmente relevante cuando se trata de una muestra estadística o problema que se aplica, donde identificar la tendencia y puede ser más complejo. Las tendencias centrales más utilizadas en el análisis de medidas estadísticas son precisamente la medida, en este caso que se maneja como la media, la mediana y la moda. Estas nos permiten sintetizar la información de manera que podamos entender rápidamente la naturaleza del dato. Las medidas utilizadas como la media, la mediana y la moda, que ofrecen una visión clara de los datos, no, pues en este caso no agrupados, facilitando la interpretación y toma de decisiones basadas en datos, principalmente medidas de tendencia central, que existen diversos tipos de medidas y que obviamente en este caso pues se maneja hasta la parte del promedio o media. En este dato es ampliamente usado en estadística. Es la cantidad que se obtiene al sumar todos los datos de un conjunto de valores para posteriormente dividir la cifra obtenida entre la cantidad de valores analizados. El resultado se expresa en la misma unidad que los datos originales como metro, litro, gramo, hora, etcétera. A la hora de utilizar esta medida de tendencia central en un análisis, es necesario tener en cuenta que considera todas las puntuaciones proporcionadas por las variables, por lo que cuando hay valores externos no ofrece una visión real de la muestra. Un ejemplo, para obtener la media del conjunto de números 3, 4, 7, 8 y 10, se deben sumar todas las cifras 2, 4, 7, 8 y 9 es igual a 30. El resultado hay que dividirlo entre 5, que corresponde al número de valores registrados. 30 entre 5 es igual a 6 y la media es 6. Ahora vamos con la mediana. En el caso de la mediana, pues también vamos a verificar que en este caso, pues les decía, se manejan conceptos bien diferentes porque tenemos que tener los valores bien claros. En este caso, pues la mediana es el dato estadístico que ocupa la posición central en un conjunto de datos cuando estos se organizan en orden de magnitud, dejando la misma cantidad de valores a un lado y al otro. La media para datos impares en este caso. Entonces,
la mediana se obtiene con una cantidad de datos impares. Es muy sencillo. En primer lugar, todas las cifras se deben ordenar de forma ascendente antes de localizar el centro del conjunto. La mediana será el número que se encuentra exactamente en medio, de tal forma que el número de datos ubicado a la derecha y a la izquierda de la media serán exactamente iguales. Ejemplo, en el conjunto de datos ya ordenados por los números 1, 3, 5, 8, 13, 15. La mediana será 8, puesto que divide el conjunto de dos pares iguales. La mediana para datos pares, en este caso, pues el dato es un poco más laborioso de obtener. Una vez más, es necesario ordenar los datos de menor a mayor y tomar en consideración los datos que quedan en el centro del conjunto. La mediana se obtiene al sacar el promedio de los dos valores centrales. Ejemplo, en el conjunto de números 1, 3, 6, 8, 11, se toman los valores centrales 6 y 8 para hacer el cálculo. El resultado se obtiene con la siguiente operación. 6 más 8 entre 2 igual a 7 y la mediana en este ejercicio es igual a 7. Ahora vamos con el siguiente dato que viene siendo la moda. La moda es la variable más que se repite en un conjunto de datos o muestra poblacional. Una muestra puede presentar más de una moda. No hay una forma específica para obtener esta información. Solamente hay que verificar cuál es el resultado que más se repite. Ejemplo, si se busca saber cuál es el color favorito en un grupo de 10 alumnos, se requiere preguntar esta información a cada estudiante. Si 4 niños responden azul, 2 dicen rosa, 2 contestan verde y el último dice amarillo. La moda será azul, que es el dato que más se repite. Y así entendemos, pues precisamente que la parte de medidas de tendencia central y ejemplos prácticos, pues que aplican en varios aspectos. La aplicación de la media en el campo de la educación, pues la media se utiliza para calcular el promedio de calificaciones de un estudiante. Si un alumno obtiene las siguientes notas en matemáticas, 4.0, 3.5, 4.5, 5.0, la medida se calcularía sumando todas las notas y dividiéndolas por el número de notas, que sería 17 entre 4. El resultado en una medida, en este caso de una media, es de 4.25, que representa su rendimiento general en la asignatura. La utilización de la mediana. En el análisis de ingresos de un grupo de personas, la mediana puede ofrecer una mejor comprensión de la tendencia central, ya que no se ve afectada por valores extremadamente altos o bajos que podrían distorsionar el promedio. Si ordenamos los ingresos mensuales de 5 empleados de 1000, 1200, 1400, 1600, 3000, la mediana sería 1400, lo que indica que la mitad de los empleados gana menos y la otra mitad gana más de esta cantidad. Entonces, con eso pues estamos mostrando un ejemplo.
Otro ejemplo en este caso de la moda es que en marketing la moda es útil para identificar el producto más vendido en un periodo de tiempo. Si una tienda registra las ventas de camisetas y encuentra que los colores vendidos son rojo, azul, verde, negro, pues la moda sería el color azul, que indica que es la preferencia de color más frecuente entre los clientes y podría influir en las decisiones de stock futuros. Estos ejemplos prácticos no solo ilustran cómo se calculan las medidas de tendencia central, sino que también demuestran su utilidad en situaciones reales, lo que puede ayudar en los estudiantes y profesionales a comprender mejor su aplicación y relevancia. Entendemos entonces que las medidas de tendencia central y dispersión, pues en este caso ampliamente vinculadas debido a que ambas se utilizan para describir un conjunto de datos. Las medidas de dispersión, variación o variabilidad, así como en este caso, pues pretenden evaluar en qué medida los datos analizados difieren entre sí. Esto significa que nos muestra en este caso, los esparcidos que se encuentran los datos y cuál es la distancia que existen entre estos y el valor central en el que el sector se concentra más en las más usadas y se pudo sacar que es el rango de variación, la varianza, el coeficiente de variación y la desviación estándar. Gracias a las medidas de dispersión es posible elevar la fiabilidad de las medidas de tendencia central. Su uso permite saber si los datos se encuentran concentrados cerca del valor central o si, por el contrario, también están dispersos. Entonces, pues entendemos que las medidas de tendencia central tienen distintos usos, entre ellos resumir la información, conocer el elemento promedio o típico de un grupo, estudiar los comportamientos en una misma variable en distintas ocasiones, comparar los resultados con otros grupos estadísticos o por poblacionales, ordenar los datos sistemáticamente, aportar credibilidad de una información ya que arrojan promedios o sesgos en los datos reunidos. Cabe señalar que las medidas de tendencia central son esenciales en la toma de decisiones. No importa el campo de aplicación, por lo que siempre se requerirán expertos que dominen su uso. Al estudiar una maestría en matemáticas, por ejemplo, como una ingeniería, pues nos damos cuenta que este tipo de temas son los que se van a estar viendo pues más seguido y que obviamente pues los elementos encargados de estas tendencias centrales pues son la moda, la media y la mediana y que en parte resumida pues se divide en que la moda es el número con mayor frecuencia en conjunto de datos. La media es el promedio de conjunto de datos numéricos y la mediana es el concepto de conjunto de datos que se van a manejar para también precisamente establecer los resultados. Viendo otro aspecto de los que tiene que ver con la parte estadística, manejamos que en estadística, pues el rango es la diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño de un conjunto de datos. Es una medida de dispersión que indica la variabilidad de los datos. Sus características son que se calcula restando el valor mínimo del valor máximo
Se expresa en la misma unidad que los datos. Es una medida de variabilidad simple y rápida de calcular. Es útil para representar la dispersión de pequeños conjuntos de datos. Entendemos que su uso pues permite obtener una idea de la dispersión de los datos. Es una medida de dispersión importante, aunque insuficiente para valorar convenientemente la variabilidad de los datos. Se recomienda recurrir a otras medidas y que la estadística como la varianza o la desviación estándar para conocer con mayor precisión el nivel de dispersión. Entendemos como ejemplo que si el conjunto de datos es 9, 11, 15, 15, 15 y 18, el rango es de 9 a 18, que es del principio del número 1 al final. Entonces, pues entendemos que el rango, también conocido como amplitud o recorrido, en estadística es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos provenientes de una población o muestra. Generalmente se suele simbolizar al rango con la letra mayúscula R. Y obviamente, pues entendemos que pues el rango, que es precisamente como esa parte de la varianza o de la tabla de frecuencias agrupadas en intervalos y que tiene que ver con qué es lo que se maneja y cómo se trabaja. Obviamente, pues vamos a ver que este tipo de características, pues es para calcular en un elemento pues una cantidad de números. Sabemos que pues si nosotros trabajamos precisamente cuáles son estos resultados, pues no sé, vamos a identificar que a medida que se aumentan, en este caso los elementos o los números, así como valores, pues también disminuye esa parte, pero tiene que ver precisamente con la distribución de la probabilidad, que pertenece a dos grandes categorías, la distribución discreta y la continua dentro de algunas otras, y que obviamente pues vemos que el rango en la parte de estadística maneja un grupo de varios elementos, como aquí podemos ver. El rango es el nivel máximo y el nivel mínimo que vamos a determinar con estos dos datos. Entendemos que en la parte del rango, en la estadística, pues verifica o emplea qué datos se están proporcionando y cuál es el dato que vamos a dar de rango, precisamente porque no tiene como esa parte tan difícil de manejar un número en la estadística. Vamos a hablar un poquito acerca también de lo que viene siendo la varianza. Y bueno, pues vamos a ver que la varianza es la medida de dispersión más utilizada, junto con la desviación estándar, que es una medida fiable a la hora de analizar los datos de una distribución. Al compararlo con la medida, se puede reconocer la presencia de valores atípicos o datos distantes. Entendemos entonces, pues, que tiene como varios elementos o características y que la varianza, pues precisamente es la que nos muestra si se puede distorsionar el valor o no. Entonces, pues entendemos que los puntos claves de la varianza es que es una medida de dispersión que indica en cuánto se alejan los datos de su media, que eleva al cuadrado los resultados y evita sumas negativas, permitiendo que la varianza siempre sea positiva. La varianza es fundamental para calcular otros parámetros estadísticos como la covarianza y se utiliza en matrices econométricas. La varianza es una medida de dispersión
que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su medida. Formalmente se calcula como la suma de los residuos de cuadrado divididos entre el total de observaciones, entendiendo como residuo a la diferencia entre el valor de una variable en un momento y el valor medio de toda la variable. La varianza, pues precisamente es la explicación sencilla que maneja o tenemos que entender cuando se alejan algunos valores del promedio de un grupo de ellos. Por ejemplo, imaginar que se tiene una lista de números que representan los precios de algunos pisos del barrio. En este caso, la varianza te ayuda a ver si los precios están muy dispersos o no. Si todos están cerca del promedio y la varianza será baja, pero si están muy esparcidos, la varianza será alta. Entendemos entonces que precisamente las medidas de dispersión que van en este caso a darle información sobre el grado de viabilidad es como el grado de dispersión porque maneja precisamente que en otras palabras las medidas son números que indican si una variable se mueve mucho o poco, más o menos que otra. La razón de ser de este tipo de medidas es conocer de manera resumida una característica de la variable. En este sentido, pues se deben acompañar a las medidas de tendencia central juntas y que ofrecen información de un solo vistazo porque luego podemos utilizarlas para comparar y verificar si realmente es un valor preciso, tomar decisiones y que pues también verifiquemos si realmente llevan ese acompañamiento. Entonces, pues vamos a determinar que precisamente si nosotros identificamos estas medidas de tendencia central, pues vemos que son conocidas como rango, varianza y desviación típica. El coeficiente de variación en este caso, pues no confunde porque el coeficiente determinado es el que nos da la respuesta y veremos estas medidas. Por ejemplo, el rango, como ya habíamos mencionado, pues es el valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una población, de una muestra estadística. Su fórmula, pues lo que habíamos mencionado, que es R igual a max menos min, ¿no? Porque es la parte máxima donde pues podemos ver realmente cuál es el rango. La varianza, que es la medida de dispersión que representa precisamente la variabilidad de una serie de datos respecto a una media. Formalmente, en este caso, se calcula con una suma de residuos del cuadrado divididos entre el total de las observaciones. En este caso, pues son puntos específicos que tenemos que ir verificando. Entendemos entonces que pues su fórmula es un poquito más compleja, pero pues que es entendible, es una de las que se desarrollan donde vemos la variable, el número de observación, la medida de las variables y obviamente pues así vamos a ir identificando. La desviación típica precisamente, pues antes de continuar con esta parte de la situación, vamos a terminar que la varianza precisamente es una medida de dispersión que indica cuándo se alejan los datos de su media. Elevar el cuadrado, en este caso de los resultados, porque también evita precisamente una parte negativa, permitiendo que la varianza siempre sea positiva. La varianza es fundamental para calcular otros parámetros.
estadísticos como la covarianza. En este caso, pues estamos explicando de forma sencilla que es una forma de entender cuando se aleja algún valor del promedio de un grupo de ellos. Por ejemplo, imaginar que tienes una lista de números representativos y obviamente esto nos maneja cerca de un promedio y la varianza será baja, pero si se aleja, pues obviamente es lo contrario. Entendemos entonces así que estos elementos pues tienen que ver con los resultados y las diferentes desviaciones. El ejemplo de la varianza y el cálculo pues tiene que ver también con antecedentes de los cuales estamos viendo y vamos a hablar ahora de una desviación estándar o desviación típica. La desviación estándar, como su nombre lo dice, pues nos va a manejar una característica específica. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando de la desviación estándar, pues vamos a darnos cuenta que es una parte de representación abreviada para letras que se van a manejar como letras mayúsculas o minúsculas griegas, como es el sigma o la letra latina S, así como el SD, que es una medida que se utiliza para cuantificar la variación o la dispersión de un conjunto de datos numéricos. Ahora bien, pues vamos a entender que esta desviación, pues maneja como muchos elementos. Principalmente, pues se llama desviación estándar porque es una de las principales medidas estadísticas que intervienen en en el cálculo de la muestra de una investigación. Y también es una medida de riesgo que utilizan los analistas, los gestores de carteras y los asesores. Verificamos que la desviación estándar es una medida de extensión o variabilidad en la estadística descriptiva. Se utiliza para calcular la variación o dispersión en la que los puntos de datos individuales difieren de la media. Una desviación baja indica que los puntos de datos están muy cerca de la media, mientras que una desviación alta muestra que los datos están dispersos en un rango mayor de valor. En el ámbito de marketing, la desviación puede ayudar a tener en cuenta la gran variedad de los costos o en este caso, las ventas. La desviación estándar también ayuda a determinar esa parte de dispersión, esa parte de los precios y de los activos con respecto a su precio medio y la volatilidad que se estuviera manejando en algún determinado mercado. La fórmula de la desviación estándar, pues precisamente es con la S, un tipo de raíz cuadrada, ahí adentro n-1. La fórmula, pues, bien la sumatoria, X de cada valor y la media aritmética. Ahora, para calcular la desviación en una muestra de investigación, solo hay que seguir algunos pasos. Primero que nada, calcular la medida de todos los puntos de los datos. La media se calcula sumando todos los puntos de datos y dividiéndolos por el número de puntos generales. Calcular la varianza de cada punto de datos precisamente es restar a la media de los elementos que se están manejando el valor del punto de los datos. Entonces, pues vemos que se calcula o se eleva el cuadrado de la varianza a cada punto de dato obtenido en el paso número 2. La sumatoria de los valores de la varianza, pues precisamente van a irse acumulando o desarrollando, pues según los datos o las características. La importancia de una desviación estándar, pues es de una gran parte fundamental como factor
clave para el análisis estadístico. Algunas razones de esto pues son que incluye todas las observaciones y beneficios de cada punto de datos y que incluye otras medidas como el rango y que solo miden los puntos más dispersos. Si se tienen en cuenta estos puntos intermedios, por lo tanto, la desviación estándar suele considerarse como una medida más sólida y precisa de la parte de la comparación con otras observaciones. Se pueden usar en combinación. La desviación estándar de dos conjuntos de datos pueden combinarse utilizando una fórmula específica de desviación combinada. No existen fórmulas similares para otras medidas de observación de la dispersión en estadística. Además, la desviación estándar puede utilizarse en otros cálculos algebraicos, a diferencia de otros medios de observación. Permite conocer cuando un conjunto está desigualmente repartido. La desviación es especialmente útil si quieres saber hasta qué punto tu conjunto de datos está desigual o repartido. Te indica no solo la dispersión de sus datos, sino también su distribución desigual. Permite realizar un análisis matemático y estadístico. El valor de la desviación estándar es siempre fijo y está bien definido, por lo que a través de esta es posible realizar tanto análisis matemáticos como estadísticos. Permite conocer la volatilidad de una inversión. La volatilidad de una inversión se puede determinar por el número de puntos de datos que se desvían de la media. Cuando más se desvían los puntos de datos de la media, más volátil será la inversión. El uso de la desviación estándar, medir el rango de las inversiones. Muchas empresas dedicadas a las inversiones utilizan la desviación estándar para conocer cuánto se desvía el rendimiento del fondo de la rentabilidad normal esperada. En este caso, pues como es fácil de entender, esta estadística se puede comunicar a los clientes finales y a los inversionistas. De esta manera, la desviación permite evaluar la volatilidad de los valores con el mercado y prever tendencias futuras de rendimiento. Comprender mejor los conjuntos de datos. La desviación estándar se utiliza para medir la dispersión de los valores de un conjunto de datos. Los particulares y las empresas utilizan la desviación todo el tiempo en diferentes campos para comprender mejor los conjuntos de datos. Entendemos también que pues el rendimiento de algunos elementos como los profesionales del marketing suelen calcular la desviación estándar de los ingresos obtenidos por cada anuncio para saber qué variación cabe esperar en los riesgos de un anuncio determinado. En el ámbito también se puede calcular la desviación del número de anuncios utilizados por los competidores para comprender si estos utilizan más o menos anuncios de los normales durante un periodo determinado. Un recurso humano parte del papel del directivo de recursos humanos es calcular la desviación estándar de los salarios en el campo determinado para saber qué tipo de variación salarial deben ofrecer a los nuevos empleados. Entonces, pues entendemos que ya se conocen todos los aspectos básicos sobre la desviación estándar. En este caso, pues hay que profundizar cuáles son los elementos, cuáles son las herramientas y obviamente también cuáles son los aspectos que se están tratando.
Dentro de algunos elementos que vamos a seguir viendo, pues precisamente son los fundamentos de probabilidad. Entendemos que los fundamentos de la probabilidad, pues son los conceptos básicos que permiten calcular la probabilidad que ocurre en un evento. El concepto básico, pues nos maneja que la probabilidad es un valor que va de 0 a 1, donde 0 indica que el evento es imposible y 1 que es seguro. El análisis de eventos gobernados por la probabilidad se llama estadística. Los experimentos pueden ser determinísticos o aleatorios. Los eventos son subconjuntos del espacio muestral, que es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Los eventos pueden ser mutuamente excluyentes, exhaustivos, dependientes, independientes, imposibles, seguros o complementarios. Entonces nos damos cuenta que pues hay varios tipos y que obviamente pues las características o fundamentos de estos elementos pues nos van a llevar a resultados diversos. La probabilidad es simplemente que tan posible es que ocurra un evento determinado. Cuanto no estamos seguros los resultados de un evento, podemos hablar de la probabilidad de ciertos resultados. ¿Qué tan común es que ocurran? El análisis de los eventos gobernados por la probabilidad se le llama estadística. Entonces, pues identificamos que cada uno de estos elementos, pues también tiene que ver con pues aspectos importantes de la parte estadística y que obviamente pues entendemos que si nosotros no estamos familiarizados con estos conceptos o en la forma de trabajarlos, pues también nos va a ocasionar como un conflicto porque al final nos va a dar como más herramientas si nosotros aprendemos a utilizarlas. Pero, y si no, pues entonces tenemos como pues por ahí muchas áreas de oportunidad en el concepto de seguir aprendiendo, seguir leyendo, seguir preparándonos, porque pues los elementos que estamos manejando pues son diversos. Vamos a identificar que la probabilidad es una medida numérica de que ocurra un evento. Por lo tanto, la probabilidad son una medida del grado de incertidumbre asociado con cada uno de los eventos previamente anunciados. Si cuentas con las probabilidades, tienes la capacidad de determinar la posibilidad de ocurrencia que tiene cada evento. Los valores de probabilidad se encuentran en una escala de 0 a 1. Los valores cercanos a 0 indican que las posibilidades de que ocurra un evento son muy pocas. Los cercanos a 1 indican que es casi seguro que ocurra un evento. Otras probabilidades entre 0 y 1 representan distintos grados de posibilidad que ocurra otro evento. Ahora bien, pues entendemos que estas herramientas pues son requerimientos básicos para una probabilidad. La probabilidad asignada a cada resultado experimental debe estar pues enfocada a los resultados. La suma de las probabilidades de los resultados experimentales debe ser un resultado requerido y obviamente pues constituido. Las leyes de la probabilidad pues nos dicen que la probabilidad del suceso de un espacio muestra es de 1. La probabilidad de un evento complemento es 1 menos. En la ley de la adición, la probabilidad de la unión de dos eventos mutuamente excluyentes pues nos puede dar diversos resultados y obviamente así se van a ir relacionando con muchas herramientas. La probabilidad condicional
tiene con frecuencia, que es la probabilidad de un evento que influye el hecho de que pues esté relacionado y que pues ya haya ocurrido. En este caso, pues entendemos entonces que cada uno de lo que nosotros estamos manejando, en este caso, que se supone un evento A, cuya probabilidad es PA, si obtiene una información nueva y sabe que es un evento relacionado con él, detonado por B. Ya ha ocurrido y deseará aprovechar esta información y volver a calcular la probabilidad del evento. Esta nueva probabilidad del evento A se le conoce como probabilidad condicional y se expresa con P A B. La notación indica que se está considerando la probabilidad del evento y que dada la condición que el que se maneja el evento B ha ocurrido. Por lo tanto, pues la probabilidad es infinita. Sabemos que hay eventos independientes y que en alguno de estos casos, pues es porque precisamente puede llegar a suceder algunos elementos que pues son inesperados y que obviamente en el estudio de la probabilidad condicional, pues se ve que hay que revisar las posibilidades cuando se obtiene más información y es parte importante del análisis de la probabilidad. Por lo general, se suele iniciar el análisis con una estimación de probabilidad inicial o probabilidad previa, que los eventos que interesan. Después de fuentes como una muestra, una información especial o una prueba del producto, se obtienen más información sobre estos eventos. Dada esta nueva información, se modifican o revisan los valores de probabilidad mediante el cálculo de probabilidades revisadas, a las que se le conoce como probabilidades posteriores o teoremas de Bayes, que es un medio para calcular estas probabilidades. Vemos entonces que el teorema de Bayes es una revisión donde existe la probabilidad previa, una nueva información, la aplicación del teorema y la probabilidad posterior. Dentro del teorema, pues vamos a identificar varias herramientas y de las cuales pues vamos a obtener también pues como resultados a través de la parte de la experimentación y que obviamente pues si nosotros lo analizamos pues vamos a entender que precisamente vamos a encontrar características fundamentales con fundamentos de la probabilidad. Dentro de los fundamentos de la probabilidad, pues son conceptos y herramientas que nos permiten cuantificar la posibilidad de que ocurra un evento. Los conceptos básicos son, pues, la probabilidad, que es una herramienta matemática que se utiliza para estudiarla aleatoriamente o para calcular con un valor entre 0 y 1. La probabilidad es un suceso seguro con 1 y la probabilidad de la unión de dos sucesos es la suma de las probabilidades. La probabilidad se abrevia con P como un evento. Tenemos un espacio muestral que es el conjunto de todos los resultados de un experimento aleatorio. El espacio de eventos, que es un conjunto cuyos elementos son subconjuntos del espacio muestral. La medida de la probabilidad es una función que permite medir la probabilidad de un evento. La teoría de la probabilidad pues maneja o asigna un número de cada elemento posible como resultado que puede ocurrir en un experimento aleatorio. El análisis de los eventos gobernados por la probabilidad se le llama estadística. El enfoque de la probabilidad o enfoque es subjetivo, hay clásico y ya hay frecuencial. Entonces, pues vamos a ver que los fundamentos en este caso, pues podemos encontrar también como varios elementos. El primer elemento que nosotros vamos a identificar es axiomas.
Entonces, pues vamos a ver que los axiomas, en este caso, en la parte de las matemáticas, pues tiene que ver precisamente con enfoques diferentes. Un axioma, pues es del pensamiento lógico, la filosofía y la matemática. Además, pues se entiende que en el mundo del saber y del conocimiento se conoce como axioma a cualquier proposición o premisa que se considera autoevidente, es decir, obvia, fácilmente de demostrar y que sirve de fundamento como un cuerpo de teorías y de razonamiento deductivo. Ahora bien, pues entendemos que los axiomas son reglas generales básicas del pensamiento lógico que existen en un sinfín de disciplinas, científicas o no, y que se distinguen de los postulados por el hecho de que no requieren de una desmotración, en este caso, de una forma evidente, y por lo tanto deben ser simplemente aceptadas. Es posible compararlas con una semilla y en ella se encuentra condensado lo necesario para que brote todo el árbol teórico del pensamiento. La palabra axioma proviene del griego autoridad, a su vez deriva del sustantivo mérito o adecuado, tal como lo empleaba ya el filósofo clásico Aristóteles. Todo aquello que se asume como base de una demostración es un principio en sí mismo evidente. De hecho, fueron los grandes matemáticos griegos quienes legaron a la historia un conjunto muy pequeño de axiomas simples obtenidos luego de la reducción lógica de diversos teoremas o problemas matemáticos. Entendemos entonces que los axiomas son muy comunes en las disciplinas formales como la lógica o las matemáticas, pero también es posible hallarlos en disciplinas muy distintas, aunque el término a menudo se usa en un sentido metafórico para decir que es una idea en fundamental o indispensable. Y los elementos de Euclides formulados por este matemático y geómatra griego están compuestos por un conjunto de nociones comunes que perfectamente podemos calificar como axiomas. El axioma de la elección formula en 1904 por el matemático alemán Ernest Zermelo. Establece que todo conjunto puede ser bien ordenado, es decir, que para cada familia de conjuntos no vacíos que existan, hay también otros conjuntos que contienen un elemento de cada uno. Los axiomas de la comunicación humana, formulados por el teórico austriaco Paul, y establece los 5 principios fundamentales y autoevidentes del acuerdo que los cuales ocurre de forma de comunicación entre los seres humanos. Obviamente, pues vamos a ir identificando dentro de la parte de las matemáticas. Otro de los conceptos que vamos a analizar es los teoremas. Entendemos entonces que un teorema es una proposición cuya verdad se demuestra en matemáticas. Es toda proposición que parte de un supuesto, afirma una racionalidad no evidente por sí misma y obviamente pues entendemos que esta parte es fundamental en las matemáticas. Entonces, pues vemos que un teorema es una proposición que parte de ciertas suposiciones o hipótesis, que puede afirmar de manera comprobable una síntesis no evidente por sí misma, pues en este caso sería un axioma. Son muy frecuentes dentro de los lenguajes formales, como las matemáticas o la lógica, ya que en ellos constituye la enunciación
de ciertas reglas formales o reglas del juego. Los teoremas no solo proponen relaciones estables entre las premisas y la conclusión, sino que también, pues en este caso, brindan pues varios elementos claves fundamentales para comprobarlo. La demostración de teoremas es un hecho y una parte clave de la lógica matemática, pues de un teorema pueden derivarse otros y así agrandar el conocimiento del sistema formal. Sin embargo, en el campo de los estudios matemáticos se usa el término teorema solo para las proposiciones de partículas de interés en la comunidad académica. En cambio, en la lógica de primer orden, cualquier afirmación demostrable constituye en sí misma un teorema. La palabra teorema proviene del griego teoram, que viene siendo el verbo y que obviamente significa contemplar, jugar, reflexionar, de donde proviene también la palabra teoría. Para los antiguos griegos, un teorema es el resultado de una observación y reflexión detenida y atenta, y fue un término que emplearon con mucha frecuencia numerosos filósofos y matemáticos de la época. De ahí proviene también la distribución académica entre los términos teorema y problema. El primero es el tipo teórico y el segundo de tipo práctico. Todo teorema consta de tres partes: hipótesis o premisas, que es el contenido lógico que a partir del cual se puede deducir la conclusión y que por lo tanto la antecede. La tesis o conclusión es aquello que se afirma en el teorema y que se puede demostrar formalmente a partir de lo opuesto por la premisa. Colorarios son aquellos o aquellas deducciones o formulaciones secundarias y adicionales que se obtienen a partir del teorema. Entendemos entonces que precisamente el teorema de Pitágoras es uno de los teoremas matemáticos más antiguos conocidos por la humanidad. Se le atribuye al filósofo griego Pitágoras de Samos. Aunque se cree que el teorema es mucho más antiguo, posiblemente de origen babilonio, y que Pitágoras fue el primero en comprobarlo. Este teorema propone que dado un triángulo rectángulo, o sea que tenga al menos un ángulo recto, el cuadrado de la longitud del lado del triángulo contrario al ángulo recto, la hipotenusa, será siempre igual a la suma del cuadrado de la longitud de los otros dos lados, llamados catetos. Esto se enuncia de la siguiente manera: en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa será igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Obviamente, pues este teorema pues está marcado. Tenemos otro teorema de Tales, atribuido al matemático griego Tales de Mileto. Este teorema en dos partes se maneja, o bien estos dos teoremas con el mismo nombre, y tiene que ver con la geometría de los triángulos de la siguiente manera. El primer teorema de Tales propone que si uno de los lados de un triángulo es continuo, más allá mediante una línea paralela, se obtendrá un triángulo mayor pero de la misma proporción, y esto puede expresarse de pues manera cotidiana. El segundo teorema de Tales propone que cada una de las circunferencias cuyo diámetro sea eh, un centro como cero puede formularse de un triángulo, y que pues esto quiere decir que cualquier triángulo formado a partir del diámetro
de la circunferencia y que tenga un punto B, tendrá necesariamente un triángulo recto. El teorema de Bayes fue planteado por el matemático inglés Thomas Bayes y publicado luego de su muerte en 1763. Este teorema expresa la probabilidad de que ocurra un evento A dado B y su vinculación con la probabilidad de un evento B dado A. Este teorema es muy importante en la teoría de la probabilidad y se formula pues con diferentes aspectos. Otro teorema conocido es el célebre del teorema de Ptolomeo, que sostiene que en todo cuadrilátero cíclico la suma de los productos de las partes son de lados opuestos y de productos de sus diagonales. El teorema de Euler-Fermat sostiene que si A y N son enteros primos relativos, entonces N divide a A. El teorema de Lagrange sostiene que si f es una función continua de un intervalo cerrado A y B, diferencia los intervalos abiertos de A y B, entonces existe un punto C. El teorema de Tomás sostiene que si las personas establecen una situación como real, dicha situación pasa a ser real en sus consecuencias. Y bueno, esto nos habla de estos conceptos básicos de lo que es la parte estadística. Ahora vamos con el último concepto para ir concluyendo el día de hoy, que es precisamente teorema de Bayes. Entonces, pues entendemos que el teorema de Bayes es una fórmula matemática diseñada por el matemático británico Thomas Bayes en el siglo XVIII. Su objetivo es calcular las probabilidades de una hipótesis que se basa en una probabilidad previa o condicional. Y obviamente, pues esto nos va a llevar a una estructura más compleja de este concepto. ¿Por qué? Pues entendemos que es una fórmula que nos va a calcular la probabilidad de que suceda un evento, teniendo en cuenta el uso de una nueva información o evidencia que podría afectar en la probabilidad de que suceda el evento en cuestión. Los elementos claves pues nos permiten actualizar la probabilidad de un evento basándonos en nueva evidencia o formación. A diferencia de otros métodos, Bayes trabaja al revés, utilizando lo que ya sabemos sobre el evento para evaluar como la nueva información que afecta su probabilidad. El teorema es muy efectivo cuando se aplica correctamente, es decir, cuando los eventos considerados son exclusivos y abarcan todas las posibilidades. En el teorema de Bayes es utilizado para calcular la probabilidad de un suceso, teniendo información de antemano sobre ese suceso. El teorema de Bayes explica de forma sencilla que dicho de manera más simple, el teorema es una herramienta que nos ayuda a entender mejor cómo la nueva información afecta a la probabilidad de que ocurra algo. Imagina que tienes una hipótesis o una creencia inicial de algo sobre como la probabilidad de que llueva mañana. Si recibes nueva información como el cielo que está muy nublado hoy, el teorema de Bayes te permite ajustar la probabilidad de que llueva mañana, teniendo en cuenta esta nueva información. En otras palabras, la probabilidad es la posibilidad, en este caso, pues de los conceptos que se están manejando. Verificamos que precisamente pues también este tipo de circunstancias pues nos van a ayudar al manejo de esta explicación.
En otras palabras, este teorema nos permite actualizar nuestras creencias o probabilidades sobre un evento, llamémoslo A, después de considerar una nueva evidencia o información, llamémoslo B. A diferencia de otros enfoques que parten de la probabilidad de una nueva evidencia para decidir, trabajar cuáles son los elementos y obviamente ver una nueva posibilidad teniendo en cuenta una nueva evidencia. Aunque el teorema de Bayes ha sido objeto de crítica, principalmente por malas interpretaciones o aplicaciones incorrectas, cuando se utiliza correctamente, es decir, cuando los eventos son claros y bien definidos. Es una herramienta poderosa y válida para el razonamiento probabilístico. Fórmula del teorema de Bayes. Para calcular la probabilidad tal como la definió Bayes, en este tipo de sucesos necesitamos una fórmula. La fórmula se define matemáticamente por letras, símbolos y en este caso signos. Entendemos que el ejemplo pues nos lleva a que una empresa tiene una fábrica de Estados Unidos que dispone de tres máquinas, A, B y C, que producen envases para botellas de agua. Se sabe que la máquina A produce 40%, que la B, en este caso, un 30% y la máquina C otro 30%. También se sabe que cada máquina produce envases defectuosos de tal manera que la máquina pues tiene un 2% de envase defectuoso, la máquina B un 3% y la máquina C un 5%. Dicho esto, se emplean pues dos cuestiones para obtener el resultado con base a las dos sumatorias de una información general o sacar parte por parte del porcentaje realmente que se está trabajando. Se calcula la probabilidad total y parte de un suceso. Entendemos entonces que pues este tipo de teoremas utiliza esta parte de información previa y sabemos que el envase defectuoso, pues sabiendo que es un proceso que se lleva a cabo de esta manera, pues es un producto que se utiliza con las máquinas. Entendemos entonces o sabemos que precisamente pues la parte de la probabilidad como una herramienta, pues nos ayuda mucho a esa parte benéfica, porque pues la probabilidad es como ese concepto clave de lo que puede pasar o no y que obviamente pues es una herramienta fundamental porque a través de la probabilidad pues es cuando nosotros podemos determinar, obviamente pues en términos científicos, si proviene de lo que viene siendo el mayor o menor grado de posibilidad de que suceda un evento aleatorio. Entendemos o se expresa precisamente con cifras y tenemos también que, pues para ello, pues se sigue un establecimiento de una teoría de la probabilidad, una rama de las matemáticas dedicada al estudio y que esta disciplina es largamente empleada por otras ciencias naturales y sociales como disciplina auxiliar, ya que les permite manejar escenarios posibles en base a generalizaciones. El origen de la probabilidad reside en la necesidad del ser humano de anticiparse a los hechos y de predecir en cierta medida el futuro, así en su empeño por predecir patrones y conexiones en la realidad y que obviamente se enfrentó constantemente al azar, o sea que crece en el orden. Las primeras consideraciones formales fueron en el siglo XVII y específicamente de la correspondencia entre Pierre Fermat y Blaise Pascal o de los estudios de Christian Huygens y de la parte de Caramuel, texto que obviamente hoy pues se maneja y que obviamente tiene un aspecto
frecuencial, matemático, binomial y objetivo, precisamente de esa parte lógica, porque pues tiene que ver con que se maneje continuamente a los alrededores los ejemplos al azar muy obvios, que obviamente pues identifique una fórmula y que se aplique a la mejor, en este caso, los elementos de la probabilidad en el análisis del rango empresarial, en el análisis estadístico de la conducta, la determinación de garantías y seguros y en la ubicación de partículas subatómicas, así como en la investigación biomédica. Sabemos que hay muchas herramientas y muchos aspectos de los cuales pues sí se necesita o se utiliza esa parte de la tecnología, de la utilidad probabilística y que obviamente pues si nosotros analizamos son aspectos que no vemos como muy objetivos, pero están presentes en nuestro desarrollo docente. Vemos y consideramos que precisamente pues estos elementos son los que se tienen que trabajar para poder considerar cuáles son las características fundamentales. Bueno, pues con esto terminamos la actividad, en este caso del día de hoy. Espero que pues lean sus apuntes, que verifiquen información. Recuerden que hay que ser autodidactas, hay que también verificar diferentes bibliografías y que bueno, van a haber actividades que van a reforzar el conocimiento. Les agradezco su atención y continuamos la próxima sesión. Hasta luego.